Bienvenidas otra vez a otro de estos vídeos, estas pildorillas, ¿no? En las que hablamos sobre, relaciones humanas. Hemos estado hablando mucho de la familia, hemos estado hablando de críticas constructivas, ¿no? Que es una crítica constructiva, que no. Y yo quería compartir con vosotros y vosotras hoy también un poco más del mismo tema, o relacionado, ¿no? No solamente a la hora de hacer una crítica. Muchas veces a la hora de tener una conversación nos buscamos un conflicto donde lo podíamos haber evitado. El discrepar y tener opiniones distintas en absoluto es algo negativo. Lo negativo es el no poder expresar mi opinión, ¿no? Bien porque no sé hacerlo de una manera adecuada o bien porque la otra persona no me lo permite. Eso es lo que realmente supone un grave problema. Pero el que tengamos distintas opiniones es enriquecedor incluso. Bueno, si yo estoy escuchando a alguien que opina de otra manera, lo más probable es que aprenda algo. Porque lo que yo ya pienso no me va a enseñar nada nuevo. Sin embargo, lo que piensa otra persona puede que sí. Pero puede darse el caso de que esa otra persona pues no tenga una opinión, digamos que respete a los demás, ¿no? Se suele decir, ¿las opiniones son respetables? No, las opiniones son respetables cuando esas opiniones muestran respeto a los demás. Pero claro, una opinión de alguien que está diciendo, pues no lo sé, ¿no? Que valida un genocidio, pues no es una opinión respetable. Una opinión de alguien que está fomentando, pues, no sé, la agresividad o la merma de los derechos de los demás, no es una opinión respetable. Lo que hay que respetar es a la persona, eso sí. Y las opiniones son respetables en tanto en cuanto muestran respeto. Si simplemente son una cuestión de gustos o de criterios, por supuesto. O de ideologías, insisto, siempre y cuando no nos vayamos a los extremos, ¿no? Pero muchas veces se comete ese error, ¿no? Y otro de los errores muy habituales y muy frecuentes es cuando estamos esperando que la otra persona termine para responder, no para comprender, sino que ni siquiera la hemos escuchado, ¿no? Seguro que esto os ha pasado, en muchas ocasiones. Estás hablando con alguien y ese alguien es que prácticamente no te deja terminar, porque ya está haciendo amago, ¿no? De, a ver, en la primera pausa que tú hagas, vete baza. Ese tipo de conversaciones no merecen la pena, son una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no son bidireccionales. Cuando alguien no te escucha, difícilmente se puede mantener una conversación. Cuando alguien tiene decidido de antemano qué es lo que te va a decir y no se va a mover un ápice porque no ha escuchado y no le importa nada de lo que tú estés diciendo, pues yo no creo que es una conversación que merece mucho la pena, sinceramente. Pero cada uno que decida. Pero eso se ve enseguida. Entonces yo cada vez interactúo menos cuando me encuentro esas situaciones. ¿Qué hago? Pues pido, primero escúchame, procesa lo que te he dicho y luego ya me respondes. Pero es que lo digo una vez. Si veo que esto es así sistemáticamente, no sigo. ¿Para qué voy a seguir? Si realmente te estoy pidiendo que me escuches y no me estás escuchando, pues ya está, no merece la pena continuar, ¿no? Otro de los errores que cometemos, ¿no?, en la comunicación es, en una discusión o en un intercambio de opiniones, empezar a sacar cosas de hace no sé cuánto. A ver, si tenemos un problema y estamos ahora con una discrepancia de un tema en concreto, de una acción en concreto, de algo que ha pasado ahora en concreto, nos centramos en esto que ha pasado ahora. No vamos a sacar lo de hace 25 años. Y esto es muy habitual, ¿vale? ¿Por qué? Por no centrarnos en el tema que nos ocupa. Porque es más fácil hacer una cortina de humo, es más fácil disipar, es más fácil desviar la atención. Pues, ¿qué os voy a decir con esto? Aquí cada uno que decida hacia dónde quiere llevar la conversación. Yo sí que creo que hay momentos en los que es preferible, digamos que dejar esa conversación para más adelante, diferirla, y ya hablaremos. Porque en estas condiciones no se puede discutir, no se puede hablar. Discutir entendido como algo que no es necesariamente negativo. Una discusión, si es respetuosa,
No tenemos por qué llevarla al terreno de lo negativo, simplemente es un intercambio de criterios. ¿Hasta dónde llega este intercambio de criterios? Hombre, si estamos hablando de algo que no es demasiado importante y no nos lleva a ningún lado, pues vale, el problema no va a ser grande. Pero cuando hablamos de una convivencia, cuando hablamos de tomar una decisión, cuando hablamos de este tipo de situaciones, no puede ser 100-0. O sea, no puede ser que uno no mueva un ápice, no se mueva un ápice de su situación, de su posición, y el otro tenga que cambiar absolutamente todo, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser más flexible. Si estamos en estos términos de rigidez, no estamos hablando de conversaciones, ni siquiera estamos hablando de discusiones, estamos hablando de imponer. Pero seguro que os ha pasado y seguro que os habéis encontrado con gente que no o es lo que ellos digan o no hay nada más, ¿no? Yo siempre digo que los términos todos, siempre, nada, nunca, pues no son ciertos, porque a una excepción que haya habido ya no puedes decir siempre. A una situación en la que haya habido otra cosa ya no puedes decir nunca, ¿no? Entonces también tenemos que ver un poco cómo hablamos, ¿vale? ¿Cuándo esto se vuelve extremadamente difícil? Pues cuando te encuentras con alguien que te lleva al límite. Y esto también seguro que os suena esta situación, ¿no? Hay gente que es especialista en llevarte al límite. O sea, te van provocando hasta que revientas. Y cuando tú revientas, claro, es que se centran en que has reventado, porque mira cómo te pones, porque mira la que me has montado, porque mira lo que me has hecho. Claro, ya nos olvidamos de lo que ha pasado hasta que tú has reventado, ¿verdad? Esto hablaré más adelante, sobre todo cuando toquemos el tema del narcisismo, que esto es una de las características clave, ¿no? Es una de las habilidades que tienen las personas narcisistas, que es esta, la de llevarte al límite, hacer que revientes. Y luego, claro, es que fíjate cómo eres, ¿no? Cuentan la historia a partir de ahí, no cuentan lo que han hecho para que tú llegues ahí. Esto ya se les ha olvidado, porque también tienen esa memoria selectiva. Pero bueno, esto hablaremos otro día. Yo hoy quería hablar un poco de la comunicación, ¿no? de las relaciones humanas en este sentido, en relación a la comunicación. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un conflicto? Pues que a veces lo que tiramos es a ganar, no a resolver. Si nos centramos en ganar el conflicto, nunca vamos a resolver el conflicto. Tenemos que elegir una de las dos. Entonces, esto no es un partido. Esto no es un partido de fútbol o de tenis o de baloncesto. ¿Cuál es el propósito de esta discusión? ¿Ganar la discusión o llegar a un acuerdo? ¿Solucionar el problema y que no se vuelva a repetir esta situación? ¿O quedar por encima? Si la opción es ganar o quedar por encima, déjalo, porque eso se va a volver a repetir una y otra vez. No es una dinámica sana en una relación y no es una dinámica que te vaya a llevar a cambiar ese tipo de relación. Si esto se produce unas cuantas veces, se va a seguir produciendo. Está claro, entonces, bueno, pues ahí tienes que decidir a ver cómo gestionas esto, ¿no? Otro de los temas otra de las situaciones, ¿no? en las que nos solemos ver en las relaciones humanas es en la de justificar las cosas, ¿no? El otro día hablábamos de la asertividad, ¿no? A ver, te he dicho que no, ya, te he dado la explicación una vez. Yo siempre digo lo mismo, si con una vez que te he dado la explicación no te sirve, no te voy a dar dos, porque te voy a dar la misma explicación. Entonces, si no me has entendido la primera, no me vas a entender la segunda. Otra cosa es que me preguntes, es que no te he entendido, no sé qué me quieres decir con eso, vale, pues intento explicarlo de otra manera. Pero si realmente tú das una explicación y a la otra persona no le sirve tu explicación, no sigas, o sea, no sigas, disco rayado, porque te vas a desgastar. No tenemos que justificar todo lo que hacemos. Es verdad que a otra mano también siempre digo, ¿no? A la gente hay que explicarle las cosas para que las comprenda. Por supuesto, si a mí me das una explicación sobre ciertas situaciones, comprenderé la situación, con lo cual la voy a aceptar mucho más fácil que si no la entiendo. Si yo no entiendo una situación, la voy a rechazar, porque como no la conozco y no la entiendo y no veo el motivo y no veo el porqué, pues directamente lo que voy a tener es un rechazo, ¿no? Hacia esa situación. Pero claro,
si yo te doy una explicación, a ver, con un argumento, No, la explicación no es porque lo digo yo, o porque yo quiero, o porque me apetece, o porque me va bien. Eso no son explicaciones, eso son imposiciones, que también tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? ¿Qué es una explicación? ¿Qué es una justificación? Que no es lo mismo, y qué es una imposición. Claro, si yo estoy justificando algo, algo no va bien, porque para que yo me justifique, alguien me tiene que haber recriminado algo. Otra situación donde yo me justifique es esta famosa que se suele decir explicación no pedida, culpa manifiesta, ¿no? Hay veces hay gente que empieza a justificar cosas y dices, pero ¿por qué me cuenta todo esto? Pero si yo no te he pedido ninguna explicación, ninguna justificación. Bueno, pues esas son todas las situaciones. Cuando alguien se justifica mucho sin que nadie le pida explicación, algo no va bien. Algo no va bien. Pero es verdad que tampoco tenemos que dar explicaciones de todo en la vida y desde luego, sobre todo, no tenemos que darle explicaciones a todo el mundo. Las explicaciones se dan a quien tú quieras dárselas y porque, bueno, merece una explicación, pero no en general. Y hay gente que te pide explicaciones y tú dices, pero yo, ¿por qué tengo que explicar mi vida? ¿O por qué tengo que justificar decisiones que son mías y que no afectan a nadie, ¿no? No, pues la realidad es que no tienes por qué. Si alguien te pide demasiadas explicaciones, está invadiendo un terreno tuyo, ¿no? Muy personal. Ahí es donde no, ahí no tienes que estar, ese no es tu sitio. Porque alguien que realmente te respeta no va a estar pidiéndote una explicación detrás de otra. Porque lo que quiere no son tus explicaciones, lo que quiere es control, punto uno, y lo que quiere es desmontar todo lo que tú digas para conseguir su objetivo, que es que tú hagas lo que esa persona quiere. Eso es una falta de respeto. Lo mismo que es una falta de respeto cuando hablamos de las críticas destructivas, ¿no? Es decir, es que tú has hecho o tú has dicho, no confundamos las cosas. Pero en el momento que se falta el respeto, en el momento que alguien empieza a exigir lo que no tiene derecho a exigir, en el momento que alguien empieza a hablar de ti en términos personales, ¿no? Que te atacan en lo personal, sal de ahí. Porque donde no te respetan, no te merecen. Y donde no te respetan ahora, no te van a respetar dentro de media hora o de 24 horas. Y el respeto, sí, de acuerdo, el respeto se gana, pero el respeto de entrada hay que tenerlo. O sea, no podemos ir por la vida faltando el respeto a la gente, ¿no? Y ahora estamos en una época y en una sociedad en la que parece ser que cualquiera puede decir cualquier cosa impunemente. A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Como se dicen tantísimas barbaridades, acusaciones falsas, difamaciones, incluso insultos, y no pasa absolutamente nada. A mí me preocupa mucho, porque estamos creando una sociedad de falacias, ¿no? Donde yo puedo hacer lo que me dé la gana, puedo difamar lo que me dé la gana, puedo hacer un daño absolutamente gratuito y no pasa nada. Pues hombre, yo creo que sí pasa. Entonces al final tenemos que elegir un poco, ¿no? El círculo social en el que estamos. Y es verdad, si alguien te difama tú no vas a poder hacer nada en ese sentido, ¿no? O sea, quiero decir, tú no tienes control sobre lo que la otra persona hace. Pero caer en el y tú más no es la solución, porque eso habla de ti, no del otro. Yo ahí lo que te diría es que salgas de ese círculo, que salgas de ese sitio. Me da lo mismo que sea familia, pareja, amigos. Si son amigos no van a hacer eso, y si son familia tampoco. Serán parientes o serán conocidos. También hablaremos de esto. Tenemos que empezar a utilizar el lenguaje, yo creo que de una manera correcta, ¿no? Familia es quien se comporta como tal, el resto son parientes. Amigos es quienes se comportan como tal, el resto son conocidos, nada más. Si estás en esas situaciones en las que tú ves que tienes que justificarte por todo, que tienes que dar explicaciones, que las explicaciones que tú das no sirven porque no hacen más que darle vuelta y pedirte más y tumbártelas, bueno, pues igual realmente, insisto, ahí no es el sitio y esas no son las personas de las que tienes que estar rodeado. Si estás en un entorno, esto te pasa en un entorno laboral, es más difícil porque dirás, claro, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo? No, claro que no. Pero ahí lo que hay que hacer es, poner límites. ¿Cómo? No entrando al trapo.
no entrando al trapo, ¿no? Bueno, esa es tu opinión. Bueno, eso es lo que tú crees. Ya siento que no te sirva mi explicación. Y ya está. Pero no entramos a justificarnos más, a explicarnos más, ni a regalar nuestra vida y nuestro tiempo más. El tiempo es lo más valioso que tenemos en esta vida, porque además es limitado. No nos damos cuenta y no somos conscientes. Pero realmente es así. Entonces, ¿en serio vamos a desperdiciar el tiempo con gente que no nos escucha? Si tú le estás hablando a alguien, ese alguien tiene que estar mirándote a la cara. Ese alguien no puede estar a otras cosas. Sí, no, pero te escucho, ¿eh? Y estoy así mirando para allá. Pues bueno, pues no es el momento. No, en este momento no vamos a hablar. Si está la otra persona esperando, ¿no?, a contestar antes de que, pues tampoco vamos a hablar. En momentos de enfado y de calentón tampoco conviene hablar. Es mejor esperar, rebajar un poco y en frío, bueno, pues intentaremos tener una conversación. Va a haber gente con la que nunca vas a poder hablar ni en frío, ni en caliente, ni en templado, porque no están dispuestos a escucharte, porque ellos van a utilizar todo lo que tú digas en tu contra, van a manipular, van a mentir, van a... bueno, ¿ahí qué puedes hacer? Aparte de marcharte, nada más. Tú no puedes cambiar a los demás, nadie puede cambiar al otro. Bueno, pues insisto, lo que podemos hacer es evitar contacto con este tipo de personas y evitar este tipo de conversaciones que lo único que hacen es desgastarnos, lo único que hacen es llevarnos luego a estar dándole vueltas a la cabeza y a entrar en un bucle del que nos va a costar muchísimo salir, nos vamos a sentir fatal. En resumen, ¿qué te ha aportado eso? Nada positivo, por lo menos. Claro, te ha aportado, pero no positivo. Yo creo que tenemos que empezar a ser selectivos, lo mismo que seleccionamos lo que comemos, ¿no? Comemos cualquier cosa, vemos una carne que está ya verde en mal estado y no nos la comemos, porque sabemos que nos va a hacer daño. Bueno, pues en el mundo de lo social yo creo que hay que hacer un poco lo mismo, ¿no? Si vemos una zona que está llena de humo y no vamos a meter la cabeza ahí, ¿verdad que no? No vamos a respirar un ambiente tóxico. Vale, pues entonces no lo hagamos tampoco con las personas, porque a veces estamos con personas que son realmente tóxicas, que hablaremos otro día de las personas. ¿Qué es una persona tóxica? Que está tan de moda ahora, ¿no? La expresión. Vale, pues hay que hacer lo mismo, hay que ser selectivos. O sea, si no te valen mis explicaciones, ¿para qué voy a seguir dándotelas? Si te diga lo que te diga, tú ya has decidido que yo tengo que hacer otra cosa. Bueno, pues nada, no está, ¿no? Si no respetas lo que pienso, si no respetas lo que hago, bueno, si te da igual, porque tú vas a seguir a lo tuyo, pues entonces yo creo que ese no es el sitio. Las relaciones humanas tienen que ser recíprocas y tienen que ser equilibradas. Claro que hay momentos en los que toca apoyar, ¿no? Hay momentos en los que toca darlo todo y tú ves a gente que está mal y lo que te toca es, oye, en este momento hay que estar ahí apoyando a esta gente. Claro, el problema es cuando siempre es la misma parte la que apoya y siempre es la misma parte la que recibe el apoyo. Aquí es donde ya esto no puede ser sostenido en el tiempo, esto no puede ser indefinido. Claro que sí, claro que hay momentos en los que lo que nos toca es estar dando el callo, pero hay otros momentos en los que no, y que cada uno también tiene que tener su equilibrio, ¿no? Y las relaciones, me da lo mismo que sean relaciones familiares, de amistad, de pareja, laborales, de lo que sea. Las relaciones tienen que tener un punto de equilibrio, porque si no, se convierten en relaciones que realmente nos enferman, o sea, nos llegan a enfermar, ¿no? Son relaciones que nos llegan a intoxicar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Quería un poco comentar eso, ¿no? Cuando estés en un intercambio de opinión, escucha para comprender, escucha para intentar ver el punto de vista de la otra persona. Puede que luego lo compartas o puede que no, pero desde luego si no lo escuchas jamás vas a poder entenderlo. Incluso entendiéndolo puede que no estés de acuerdo, perfecto, se puede expresar el desacuerdo, pero siempre y cuando no se ataque a la persona, siempre y cuando no se le exijan cosas a la persona que no tienes ningún derecho a exigir, siempre y cuando no pretendas quedar por encima, siempre y cuando no se pretenda tener razón a cualquier precio. Si no escuchamos, no vamos a ningún lado.
Y si alguien empieza de repente a tener memoria selectiva y de repente no se acuerda de esto y no se acuerda de lo otro y no se acuerda de lo otro, déjalo, no sigas por ahí. No es el sitio en el que te conviene estar. Ya sabéis esa frase, ¿no? que se suele decir, no seas margaritas para los cerdos. Hay gente que no te va a entender nunca, hay gente que no te va a comprender nunca, y hay gente que no te va a escuchar nunca. Donde no te escuchen, no merece la pena continuar. Merece la pena continuar donde te escuchan y a pesar de no estar de acuerdo podemos llegar a tener un debate, y además es interesantísimo escuchar a gente que tiene otra opinión distinta porque, insisto, de eso se aprende muchísimo. Pero donde no escuchan y donde no respetan, déjalo, que ese no es tu sitio. Pues como os digo siempre, seguiremos con este tipo de vídeos de relaciones humanas. Si te ha gustado, dale al like y te espero en el siguiente. Un abrazo.